Un tornillo de transmisión de potencia de rosca cuadrada. Ojo, ya cuando te dicen rosca cuadrada, no voy a utilizar las ecuaciones que me dicen rosca Acme. Rosca cuadrada. Voy a colocarlo porque son detalles que debemos ir recordando. Rosca cuadrada. Tiene un diámetro mayor. Podemos colocarlo como D0DI, pero voy a dejarlo como D. Diámetro mayor de 32 milímetros. Y un paso, el paso es P, de 4 milímetros con roscas dobles. Entonces, I, ¿qué vendría siendo? I vendría siendo el doble. ¿Se acuerdan qué significa el I? El I significa el parámetro que tenemos de la altura que recorre el elemento cuando se gira el tornillo una vez. Entonces, cuando se gira el tornillo una vez, realmente no se sube el paso, la pieza no sube el paso, porque en este caso es una rosca de entrada doble. Al entrar doble, el camino que hace es más rápido y por eso cuando hace un giro, recorre un I que va a equivaler al doble paso porque tiene doble hilera. ¿De acuerdo? El primer dato aquí que nos aparece. Y se va a emplear en una aplicación similar a la que se presenta en la figura. En este caso nos están diciendo una figura 8.4, pero esta figura es esta misma, parecida. ¿De acuerdo? Es este mismo sistema. Los datos que se proporcionan incluyen F, coeficiente de fricción, que también es igual al coeficiente de fricción en la parte de la arandela o la parte del case de 0.08. Y que ese diámetro en esa zona, que es la zona del fondo o la zona donde va el collarín, 40 milímetros. Recordemos que todo tornillo o todo elemento que gira tiene un elemento final que es donde gira. Ese elemento final de donde gira es esa fricción que se genera allí. 40 milímetros. Y F, que es la carga, 6.4 kilonewton por tornillo. Ok. ¿Lo ven? Es el mismo sistema, solamente que el que yo estoy colocando es un dispositivo con fotografía física real desde externo. Continuemos. Dice A, encuentra la profundidad de la rosca, el ancho de rosca, el diámetro de paso, el diámetro menor y el avance. Entonces, tenemos ya definido lo que debemos calcular. Podemos iniciar por lo más rápido, que sería el diámetro de paso. Recordemos que en el esquema que vemos aquí, tenemos un diámetro mayor, ¿lo ven? Un diámetro mayor, que fue el que marqué con la letra D. Y tendremos un diámetro de raíz, que lo podemos llamar con la letra DR. Este diámetro que ustedes ven aquí, diámetro de paso, que es el DM, realmente tiene una relación con el diámetro externo correspondiente al paso de la rosca. Recuerden que la rosca que está aquí de vista transversal tendrá una distancia P medios. Entonces, si yo tengo aquí P medios y del otro lado tengo P medios, ¿cuánto tendría que restarle
para poder hallar ese nuevo diámetro con respecto al diámetro externo que ya tenemos. ¿Qué le debo restar a este para que se parezca a este? La distancia menos P medios va a ser este de aquí, diámetro de paso. Diámetro menos P medios. Dado que sería la mitad de P medios por 2. O sea, volviendo a tener P medios. Listo, ya tenemos un cálculo allí para realizar. El diámetro de paso va a ser el diámetro mayor menos P medios. ¿Esto cuánto daría en resultado? Sería 32 menos 2, o sea, 30 milímetros. Nos dice también, determine, ya que estamos hallando diámetros, vamos a hallar el otro diámetro, el diámetro de raíz o el diámetro menor, como lo llaman acá. Ese diámetro, así como tuvimos el anterior, podemos obtener este. ¿Cómo lo haríamos? Sería 2 veces Sí, P medio. exactamente. Si la mitad de la mitad era P medios, entonces una mitad será P, ¿cierto? Entonces, estas son las ecuaciones como más fácil de ver, más fácil de hacer. Ahora sí lo demás que nos está diciendo, bueno, ya el I ya lo tenemos, vamos a colocarlo nuevamente aquí. El I es el número de entradas que tenemos multiplicado por el paso. Y en este caso sería 2 por 4, que serían 8. ¿Qué otro dato me piden aquí? El diámetro de paso, el diámetro menor, el avance. Encuentre la profundidad de la rosca, el ancho de rosca. Bueno, estos elementos no hay necesidad de establecerlos. Recuerden que eso lo que me están pidiendo es esto, esta distancia, profundidad y el ancho. Pues no hay necesidad de calcularlo, ya sabemos que valen el P medio. Bueno, vamos a ir a la siguiente. El B dice, determine el par de torsión necesario para elevar y bajar la carga. Recuerden que en nuestras demostraciones tenemos para calcular el ascenso y el descenso. En este caso podemos iniciar para levantar con esta ecuación de acá. Voy a sacarle una captura. Datos de TR que tengamos. Nos dice iniciamos con el dato de la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? Nos dice que es 6.4 kilonewton. DM nos dice que es 30 milímetros. Kilonewton milímetros, ojo, miren lo que estamos relacionando. Kilonewton milímetros, ya sabemos que el resultado acá nos va a presentar en un torque en newton milímetros. Entonces, vamos a continuar sobre 2. Dice multiplicado el avance, que en este caso son 8 milímetros, más pi por un coeficiente de fricción que es 0.8. El DM nuevamente 30 milímetros. Cuando tengamos un caso real y no sepamos estos coeficientes de fricción, el libro nos provee de coeficientes de fricción aproximados para roscas ACME y para roscas cuadradas. Me recuerdan al final de clase y les doy las tablas. Abajo pi por 30 milímetros menos nuevamente el coeficiente de fricción por el avance, que son 8 milímetros. Y así culminamos con esta parte. Ahora nos viene más el contacto con el fondo, la arandela. Vamos a colocar 6.5, 6.4 kilonewton. En este caso, noten que esto representaría esto aquí. ¿De acuerdo? Esa fricción allí.
multiplicado por DC, que en este caso nos dijeron que eran 40 milímetros. Siempre DC es mayor que el diámetro mayor del tornillo. Si no, no pudiera alojarse dentro de él. A ver, este es coeficiente de fricción también de la parte de la arandela. Y aquí tenemos sobre 2. Y ahora lo que necesitamos es un cálculo maravilloso de resultado que me pueden ayudar con él. Mientras voy llenando la ecuación para el par de bajada. $26.177. Eficiencia. 26.17. 7. ¿En qué unidades? Newton milímetros, no. Así como está, kilonewton milímetros es lo mismo que decir newton metros, ¿vieron? Porque recordemos, miremos la aproximación, 1 kilonewton por 1 milímetro. Cuando pasamos esto a metros, lo que devolvemos es hacia atrás, y cuando pasamos esto a milímetros, devolvemos hacia adelante. Cuando multiplicamos, volvemos a tener la misma multiplicación. Entonces, kilonewton milímetros es lo mismo que decir newton metros. ¿De acuerdo? Listo. Para que no se les olvide. A ver, en este caso acá tendremos la parte de bajada. Cambian simplemente el orden de algunos elementos. Todo lo demás sigue siendo lo mismo. Si se dieron cuenta, la parte de arriba se invierte, la parte de abajo sigue siendo la misma, pero con el signo contrario. Y esta parte sí es idéntica. Recordemos que este acme que está aquí es de la captura, eso no tiene nada que ver con esto. 9.77. Me dio igual. 9. .77. Newton metros, ¿verdad? Si lo multiplicaron todo igual, este es el dato. Entonces ya tenemos estos dos factores. Ahora, dice, encuentre la eficiencia durante la elevación de la carga. Resulta de que el dato de eficiencia se calcula cuando no hay fricción. Es decir, ¿cuál sería el sistema más eficiente para, dice para levantar? Para elevación, sí. ¿Cuál sería el dato de eficiencia más alto en el sistema? Bueno, yo tengo que aplicar un torque y tengo que levantar, así que los elementos geométricos son los mismos. ¿Qué son los elementos geométricos? La misma fuerza, el mismo diámetro, el mismo avance. Pero, ¿qué es lo que interviene en la reducción? En que atore el sistema o que impida un movimiento suave del sistema. La fricción. La fricción. Entonces, si eliminamos los componentes de fricción que tenemos aquí,
sencillamente tendremos nuestro dato de eficiencia más alto, con el torque de elevación sin fricción. Entonces estábamos viendo de que elimino la parte de fricción, ¿de acuerdo? Componente de fricción lo eliminamos. Y esta parte también se elimina toda porque se supone que esto está aquí colocado para reducirle en la parte de la arandela un torque adicional que se está gastando en la fricción. Entonces, de esta manera, fíjense que nada más nos quedaría la ecuación hasta aquí, ¿cierto? Y aquí tendremos dm y aquí abajo dm, así que se cancelaría este dm con dm, entonces nos queda la ecuación directamente. La carga por el avance sobre 2 por pi. De esta manera, sería el dato de torque de elevación sin ninguna restricción. 8.149. Kilonewton milímetros. Oh, Newton metros otra vez. Entonces, la eficiencia que podemos sacar en este acto sería como si estuviéramos calculando cuánto en realidad estamos aplicando con respecto a lo que deberíamos aplicar. En este caso estamos aplicando mucho más de lo que deberíamos aplicar, que es 26.177 Newton metros, con respecto a 8.149 Newton metros, dándome como un resultado un valor de 0. ¿Cuánto? 31. 31. 0.31. O sea que los datos de fricción hacen que en realidad no tenga una eficiencia muy alta en comparación a un estado perfectamente ideal. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más nos pide calcular el ejercicio? Quizás esto no se los había mencionado en las clases pasadas, pero a medida de que vayan saliendo términos, ya nos daremos cuenta cómo obtenemos cada elemento. Igual no es nada del otro mundo. Encuentre la eficiencia, dice calcule los esfuerzos de torsión, y compresión en el cuerpo. Bueno, en este caso, para calcular los esfuerzos de torsión y compresión, simplemente nos vamos al esquema de esfuerzos que son producidos en un tornillo de transmisión, como lo vemos aquí. El esfuerzo de torsión ya sabemos que directamente es aplicado al eje del tornillo, no a las crestas ni nada por el estilo, sino al eje del tornillo. Un esfuerzo de torsión sigue siendo, voy a calcularlo de este lado de la hoja. En este caso, para la representación de los mismos planos cartesianos que están aquí, 16 veces TR sobre pi por el diámetro de raíz elevado a la 3. Ecuación de torsión simple que tenemos ya memorizada. 26, 17, 7. Si lo calculamos en newton metros, nos conviene más calcularlo en newton milímetros. Así colocamos el diámetro de abajo en milímetros y el resultado nos queda directamente en megapascales. ¿De acuerdo? Diámetro de raíz, ¿cuánto era? 28 milímetros. Quedo a espera del resultado. Esfuerzo de torsión y compresión en el cuerpo. ¿Cuál es el esfuerzo de compresión? Bueno, el esfuerzo de compresión está relacionado con el esfuerzo axial que tenemos en el centro también del eje. En este caso sería el esfuerzo en Z. Sería menos 4 veces
Creo que la carga era 6.4 kilonewton, ahora lo reviso. Y directamente pi por el diámetro de raíz, que es 28 milímetros, esto al cuadrado. Entonces va a ser un menos, indicando que el esfuerzo es de compresión. 0.010. 0.010. Entonces serían 10.39 megapascales. Yo lo tengo aquí calculado también. Ok. Esto sería el resultado de esta parte, de este punto. Creo que era el E, no el D. Ahora nos dice, encuentra el esfuerzo de apoyo. Así como calculamos estos, el esfuerzo de apoyo es el esfuerzo en el diente de la rosca del tornillo. Y ese esfuerzo de apoyo ya sabemos que es este de acá. Entonces, tanto este esfuerzo como este esfuerzo están directamente aplicados al eje. Y este esfuerzo de acá está aplicado al apoyo de la carga en esa, digamos, en esas hélices de tornillo, en esas crestas de tornillo, en esos hilos de tornillo. Vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerlo con otro tono porque ya es otro cálculo. Entonces, 47 megapascales. Bueno, entonces, corrigiendo el esfuerzo en la raíz de la rosca, podemos darnos cuenta de que la ecuación se deriva a esta de acá. Voy a volver a anotar. Por 0.38 cuando tenemos ya más de 2 entradas de rosca. Cuando tenemos más de 2 entradas, se dice que la carga de la primera rosca va a ser 0.38 veces de la fuerza, porque está compartiendo con los demás dientes de abajo. Y lo que hacemos es que el número de entradas lo asimilamos a 1 para poder correlacionar con el 0.38 veces por la carga. Y el esfuerzo combinado, bueno muchachos, entonces vamos a últimos comentarios de cierre. Miren aquí dice, coeficientes de fricción de F de pares roscados, coeficientes de fricción de collarín. Es decir, que este sería el coeficiente de fricción FC y este saldría el coeficiente de fricción F solito.